Pues bienvenidos a este cafecito de nuevo, para lunes, este lunes 21 de febrero, de enero. Este cafecito, el siguiente, va a ser hasta el día martes 5 de febrero, porque el que sigue, ya cada 15 días, ahora sí retomando, sería 4 de febrero y es sin ave, ¿no? Entonces va a ser el próximo día 5 de febrero, que va a ser martes, para que lo tengan ya en cuenta por ahí. Bueno, el tema de este lunes son novedades fiscales para el año 2019. Miren, déjenme decirles, no es en sí el evento tradicional de reformas fiscales, ¿no? Porque realmente reformas así de cambios a ley del impuesto sobre la renta, ley del IVA, pues no hay, ¿no? Entonces, pero sí hay cambios que consideramos muy importantes, que estemos en línea más o menos, y sobre todo tratar de unificar criterios, ¿no? Porque la verdad es que hoy por hoy traemos una serie de diferencias en los criterios. Todo es por falta de claridad de la propia ley, porque lamentablemente se crearon los decretos, las reformas, de una manera muy desasiada. No fue una reforma normal, voy a decirlo así, y nos deja muchas dudas en su aplicación, ¿no? Al final de cuentas, lo que tratamos de ver hoy aquí es precisamente un criterio, un decir, yo pienso esto, ¿sí? Para poder definir las formas en que vamos a trabajar en este 2019, ¿no? Fíjense bien, vamos a comentar un poquito lo que se enfrenta hoy por hoy las empresas en México. Hoy por hoy las empresas en México tienen medios de control fiscal muy importantes. Eso ya lo he venido comentando en algunas ocasiones de manera insistente, como las empresas hoy por hoy realmente, lo decimos a tono de broma, pero realmente un mundo nos vigila, ¿no? Como dijéramos en el Big Brother, ¿no? Realmente todo lo que hacemos como empresas, como contribuyentes, toda la autoridad del SAT lo conoce, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el CFDI, la contabilidad electrónica, el buzón tributario, las revisiones electrónicas. Hoy la novedad de la autoridad, que ya es lo que más se nos ha complicado, el cómo lograr la materialidad de las operaciones. El artículo 69B, que son las operaciones inexistentes, los famosos EFOS y los EDOS, ¿no? El 69B bis ahora, que es la transmisión indebida de pérdidas fiscales. La ley antilavado y la identificación de operaciones relevantes. La informativa de precios de transferencia entre partes relacionadas. Las visitas domiciliarias para verificar operaciones de ingresos o actos presuntos, que ahorita vamos a platicar un poquito de ellos. El padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza. Todo este tipo de circunstancias que hoy vivimos en las empresas realmente tienen un impacto, pues precisamente muy, pero muy importante, ¿no? Acuérdense que dentro del plan de proyecto de nación, ahora con la nueva presidencia, pues hay unas cuestiones muy, muy específicas que se supone que se va a combatir, como es la corrupción. La corrupción que yo creo todos sabemos, todos de alguna manera, directa o indirectamente, hemos sufrido, sobre todo en el sexenio pasado, el increíble incremento de la corrupción, ¿no? Entonces hay una temática muy importante de combate a la corrupción. El respeto al Estado de Derecho, que esa es otra cosa que nos hace mucha falta aquí en México. ¿Sí? Hay impunidad, por lo tanto, se siguen haciendo todos los actos ilegales por falta del Estado de Derecho, ¿no? La ejecución correcta de recursos económicos, se supone que los recursos ahora no va a haber dispendio, pues. La seguridad también, que es otro de los males que aqueja a nuestro país de manera importante. El cumplimiento de la ley, que tiene algo que ver con el Estado de Derecho, ¿no?
la libertad como centro de todo lo que es el país y la educación y cultura como prioridad. Que de hecho, la falta de educación y cultura que tenemos como sociedad realmente es el principio de todo lo demás, ¿no? Yo, comentario aparte, ¿no? Pero me lamento mucho cuando, por ejemplo, ahora estos días que hubo béisbol aquí en Los Mochis, y ver a muchos jóvenes, más que verlos, escucharlos, ¿sí? A muchos jóvenes, y lamentablemente hombres y mujeres, con un vocabulario de los mil demonios, ¿eh? O sea, realmente es increíble. Y todo eso tiene que ver también con la educación y la cultura, que la falta de esos valores pues vienen y permean en otras muchas cosas, ¿no? Entonces, sí tenemos que trabajar como país mucho en la educación y en la cultura como prioridad, ¿no? Y dije jóvenes, pero la verdad es que jóvenes y adultos y no tan jóvenes, pero sí es lamentable ese tipo de vocabulario, ¿no? Que de repente escuchamos, ¿no? Fíjense bien, la idea, lo que es dentro de esas políticas del nuevo gobierno, pues es la política de gasto, replantear toda la política del gasto público, porque pues yo creo que todos hemos escuchado cómo realmente el gasto es un dispendio muy importante, ¿no? Yo creo que replantear la política del gasto público es verdaderamente una necesidad de nuestro país, ¿no? El instrumento del desarrollo y crecimiento económico del país, reconocer que la corrupción y el dispendio son los problemas principales en el ejercicio del gasto público. Y por otro lado, la política tributaria, que es no aumentar impuestos ni crear nuevos. La prioridad será la estabilidad macroeconómica con finanzas públicas equilibradas. La mayor parte del ajuste fiscal vendrá de la reingeniería del gasto público. Y aquí quiero dejar claro algunas cosas, ¿no? Se dice y se nos ha vendido mucho la idea de que no se van a aumentar impuestos ni se van a crear nuevos. Y efectivamente, yo creo que no hay una creación de impuestos nuevos. Ahorita vamos a ver algunas de las cosas que se plantearon originalmente y que no progresaron. Pero hay otra manera de recaudar, que es quitando estímulos, quitando algunas medidas como la compensación. Entonces, realmente sí no se aumentan impuestos ni se crean nuevos, pero se cambian los procedimientos que al final de cuentas representan un incremento en la recaudación, ¿no? Dentro del programa de corrupción, dentro del programa de anticorrupción fiscal y financiera, pues hay cosas que se están haciendo a nivel país que son muy, muy importantes, ¿no? Que es precisamente importante que sepamos al respecto, ¿no? La primera es la colaboración internacional para el combate a paraísos fiscales. Fíjense cómo no se está dejando solamente en una circunstancia doméstica, pues no solamente es en una circunstancia dentro del país, sino también todo lo que se está haciendo trasciende hacia las fronteras también. Todos los países del mundo están buscando cómo combatir la evasión y la elusión fiscal. Pues entonces hay mucha colaboración internacional para intercambiar información entre países, ¿no? El endurecimiento de controles bancarios sobre el lavado de dinero. De verdad que esto viene muy importante y muy fuerte, el control sobre el lavado de dinero. El efectivo es algo que tiende, voy a decirlo así, aunque parezca ilógico, pero voy a decirlo así, el efectivo tiende a desaparecer. Yo estaba viendo un programa de televisión como, por ejemplo, en países como Holanda, básicamente el efectivo ya no se usa. En países como China, en China, por ejemplo, hay una aplicación en el teléfono que tú lo bajas en el teléfono y con el teléfono haces todos los pagos. Agarras un taxi y sacas como un código QR, el taxista agarra su teléfono, lo lee y ya le pagaste. Y así vas pagando servicios, todo a través de las tecnologías, ¿no? Entonces, realmente
el dinero, el efectivo, es algo que se está investigando mucho su origen, ¿no? La investigación minuciosa y cancelación de empresas fantasmas. Hay un fuerte combate hacia los CEFOs, que yo creo que todo el mundo lo hemos visto. Las auditorías inmobiliarias en Estados Unidos de políticos mexicanos. O sea, realmente se quiere combatir esa parte de la corrupción y pues lamentablemente en la política pues hay mucha corrupción, ¿verdad? La ley de conflictos de intereses en materia financiera, ¿sí? Dice cómo hay legislación sobre estas situaciones, ¿no? La eliminación de programas de consolidación fiscal, que eso pues ya no es novedad también, cada vez es más lo que nos quitan como beneficios, les decía, la consolidación fiscal era algo que teníamos. La transparencia en declaraciones juradas y patrimoniales, que ahorita vamos a ver algo de esto también, ¿no? Como hay una ley de confianza ciudadana que también tenemos que verlo. La eliminación absoluta del secreto bancario, fiduciario y fiscal cuando se investiguen delitos tributarios y prácticas financieras ilícitas. Bueno, esto ya prácticamente ya existe, ¿no? Porque ya el secreto bancario desde hace muchos años que básicamente no existe, ¿no? Fíjense bien, algunas de las políticas que se pretendían implementar o que se pretenden implementar, esto fue desde que ganó la elección el presidente López Obrador, se dijo de estos 7 puntos que eran fundamentales y básicos en el desarrollo de la economía del país, ¿no? Fíjese bien, esta es una nota periodística de expansión del 3 de julio del 2018, ¿sí? Que fue básicamente después de las elecciones. Una de las cosas es aumentar el salario mínimo, incrementarlo en un 15.6% cada año, para el final del sexenio llegar a los 171 pesos diarios, más la inflación que haya generado en el periodo, ¿no? Entonces, esto ya lo estamos viviendo. El 1 de enero del 2019 se aumentó el salario en la región fronteriza norte a 176 pesos y cacho, y en el resto del país a 102 pesos y cacho, ¿no? Es la primera vez en muchos años que vemos un incremento sustancial realmente del salario mínimo, ¿no? Esta era una de las medidas importantes del gobierno, ya se hizo, ¿no? Otra de las medidas importantes de este gobierno que se dijo que se iban a hacer es los apoyos económicos para adultos mayores y jóvenes, la pensión universal para todos los adultos mayores de 1.500 pesos al mes, becas para jóvenes que no estudian ni trabajan de 3.600 y 2.400 pesos mensuales a 300,000 jóvenes al año. O sea, realmente 300,000 jóvenes ninis es impresionante, ¿no? Yo no sé qué tan buena sea esta medida, porque ayer comentábamos en una reunión cómo lamentablemente aquí en México estamos acostumbrados a dame, ¿no? Y dame sin hacer nada a cambio no es bueno. Eso genera más codependencia y genera algo que desde mi punto de vista es muy importante, que es la falta de crecimiento mental, ¿no? O sea, una codependencia de dame y pues dame, pero a cambio de qué, pues, o sea, entonces no me parece que esta medida sea tan adecuada, ¿no? Un tercer punto que es congelar los precios de las gasolinas en términos reales, o sea, solamente el incremento de la inflación, que yo también veo medio complicado esto, ¿no? Sí es cierto que la gasolina en estos días, en estos últimos días, pues se ha mantenido su precio, pero pues los precios de la gasolina no están solamente definidos por una política, sino tienen muchas cosas que ver alrededor para definir esos clientes, ¿no? Disminuir el IVA en la frontera del 16 al 8%, ahorita vamos a platicar algo de esto, que también ya sucedió, aunque no es una disminución de tasa, pero sí el efecto es igual. No aumentar impuestos, ya lo comentaba hace rato, no se aumentan impuestos, pero se cambian políticas que representan un incremento en la recaudación. Mantener la autonomía del Banco de México, que ahí está también, y mantener el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ¿no? O sea, estos fueron los 7 puntos fundamentales como política. Fíjense, otra de las cosas que son muy importantes
Entiendo que a lo mejor no tiene nada que ver con reformas fiscales, pero también es muy importante que veamos esta circunstancia que tenemos hoy en el país. Hoy estamos viviendo algo inusitado, algo inédito en México. Fíjense cómo están conformados la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados en el país. O sea, fíjense, PRI, Verde, Alianza, 15 senadores, solo 15, cuando tradicionalmente tenían la mayoría, ¿no? El PAN con 39, tiene más del doble el PAN que lo que tiene el PRI. Y de Morena ni hablamos, ¿no? De Morena es la mayoría, increíblemente, mayoría casi absoluta en ambas cámaras. Fíjense cómo de los 128 senadores, 74 son de Morena. Morena con sus asociados, ¿no? Entonces, realmente, esta configuración representa un aspecto muy importante para el país, ¿no? Fíjense, en la Cámara de Diputados, que son 500 diputados, el PRI solamente se quedó con 65, el PAN con 130 y Morena 305. Pues, o sea, es realmente impresionante lo que pasó en México, ¿no? Ahí está el voto de castigo, pero está sumamente marcado, ¿no? El gran inconformidad que tenían los ciudadanos en el país en estas elecciones. Para 2019, ¿qué se pronostica? Se pronostica un cierre de inflación al cierre del 2019, una inflación anual del 3.4%. Podemos decir normal, ¿verdad? O sea, es la inflación promedio, un poquito abajo de lo que hemos tenido en los últimos años. Un tipo de cambio nominal promedio de 20 pesos por dólar. 20 pesos por dólar, hay que verlo también. Estos últimos días el dólar ha tenido una característica importante, ha estado bajando y pues se estima que para el cierre del 2019 es de 20 pesos todavía, ¿no? Una tasa de interés nominal promedio de 7 a 28 días del 8.3%. Esto se ha incrementado en relación a lo que teníamos en el pasado. Y en materia del precio del barril, se estima $55 por barril. 55 dólares se me hace una cantidad baja, relativamente baja, pero creo que están siendo muy conservadores en este valor, ¿no? Y fíjense, una plataforma de producción de 1.847.000 barriles de petróleo diarios, ¿no? Es increíble la producción de petróleo que tenemos en México. Yo no sé qué pasaría en México si no tuviéramos este beneficio del petróleo, ¿no? Otra de las cosas importantes que queremos dejar aquí como cultura general, ¿no? Y como para reflexionar sobre lo que pasa aquí, lo que ha venido pasando en México. Fíjense, 2013. 2013 puedo decir que fueron 5 años atrás. 5 años atrás, la recaudación del ISR rondaba alrededor de 685.805 millones de pesos, miles de millones de pesos, en el 2013, y del IVA 410.995. Fíjense cómo en el transcurso de los años, fíjense el incremento que ha habido. Fíjense cómo en 5 años el impuesto sobre la renta básicamente se ha duplicado. De 685.805 a 1.257.524 miles de millones de pesos, ¿no? O sea, 1.257.524 millones de pesos. Ha habido un incremento sumamente importante, que también lo ha habido en IVA, pero fíjense cómo en el IVA no está tan disparado, sí es un incremento muy importante también en IVA, pero el impuesto sobre la renta se ha disparado increíblemente. Cuando vemos esto, decimos, pues, ¿qué pasó en México? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué se les ocurre que pasó en este periodo de tiempo? ¿Sí? Hace rato lo platicamos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Esto que tenemos aquí fue lo que pasó, ¿verdad? O sea, la información que tiene la autoridad de nosotros ha crecido importantemente y ya no tenemos mucho para dónde hacernos, ¿verdad? Entonces, básicamente, el monto del impuesto que nos sale a pagar, la autoridad ya lo tiene, pues ya lo sabe.
¿sí? Difícilmente podemos hacer alguna medida diferente. Aparte, el ataque frontal que ha habido hacia las empresas facturadoras de operaciones simuladas, pues también ha impactado de manera importante en esto, ¿no? Algo que tenemos que conocer, sobre todo también porque en muchos sobre todo aquí en Los Mochis, ¿no? Hay administraciones del SAT que desaparecieron. O sea, hay 12 ciudades en el país donde la autoridad desapareció al SAT, ¿sí? Básicamente despidieron a todos los trabajadores, ¿sí? Y nos endosaron, voy a decirlo así, a otra administración para que dependamos de ella. Por ejemplo, desaparece la de Baja California 3, que con sede en Ensenada. O sea, Ensenada ya no tiene SAT, ¿sí? Y quien va a atender todos los casos de Ensenada va a ser la Baja California 2 de Tijuana. Desaparecen también la Baja California 2 de Los Cabos, y quien la va a atender es La Paz. Fíjense cómo de repente medidas que pueden sonar incongruentes. Esta administración de Los Cabos es relativamente nueva, ¿sí? Tendrá que ser a unos 5 años, yo creo, porque antes todo dependía de La Paz. Y hace unos 5 años se creó la administración de Los Cabos y ahora la desaparecen, pues si vuelven a La Paz. Desaparece la de Guanajuato 1, Irapuato, y ahora quien la va a atender es Celaya. Desaparece Iguala y quien la va a atender es Cuernavaca. Fíjense cómo aquí trasciende. Iguala está en Guerrero y quien la va a atender es Cuernavaca, que está en Morelos, ¿no? Desaparece también Ciudad Guzmán, en Jalisco, y quien la va a atender es Guadalajara Sur. Desaparece Puerto Vallarta y quien la va a atender es Zapopan. Desaparece Uruapan y quien la va a atender es Morelia. Desaparece Chetumal y quien la va a atender es Cancún. Desaparece Los Mochis y quien lo va a atender es Culiacán. Desaparece Matamoros para que la atienda Ciudad Victoria. Desaparece Córdoba para que la atienda Veracruz y desaparece Tuxpan para que la atienda Tampico, ¿no? Entonces, esto sucedió. ¿Y por qué lo mencionamos? Lo mencionamos porque, fíjense bien, a pesar de que aquí dice que lo que antes atendía Sinaloa 3 Los Mochis, ahora lo va a atender Sinaloa 1 Culiacán, fíjense lo que está pasando. En días pasados, algunos contribuyentes con trámites pendientes de devoluciones de IVA, hasta el 20 de diciembre, que fue cuando desaparecieron las administraciones desconcentradas, han recibido requerimientos de estos trámites, pero dirigidos de la Administración Desconcentrada de Auditoría 1 de Chihuahua. O sea, ¿por qué Chihuahua? ¿Sí? ¿Por qué Chihuahua? Si se supone que es de Culiacán. Lo anterior debe ser, y eso es una suposición, que debe ser a la sobrecarga de trabajo para la administración de Culiacán. Sin embargo, no media ninguna notificación por medio de la cual le hagan saber al contribuyente que su trámite será ahora atendido por otra administración, que ni siquiera es la administración que está trayendo las funciones de la administración cerrada. Pues entonces, imagínense que de repente de aquí de Los Mochis nos digan, no, pues ¿sabes qué? Vamos a atender un requerimiento a Chihuahua. No, pues Chihuahua, sí, Culiacán, se nos hacía complicado, ahora Chihuahua, ¿no? Entonces, pero es parte de las medidas, voy a decirlo, de austeridad, ¿no? Del gasto que comentábamos hace rato del nuevo gobierno. Cuestionable, sí, o sea, porque dentro de todo, pues esto de los cierres de las administraciones, pues dejaron a muchas familias sin trabajo, ¿no? O sea, y sin trabajo de un día para otro. O sea, ni siquiera hubo una manera de decir, de irse programando de qué hacer, ¿no? Simplemente el día 19 de diciembre les dicen, ya te quedaste sin trabajo, mañana nada más entrega y bye bye, ¿no? Entonces, ni liquidación ni nada porque son trabajadores de confianza. Entonces, realmente, esta es una característica del gobierno. A lo mejor el objetivo es bueno, pero las formas tal vez no son las más adecuadas, ¿no? Lo mismo estamos viendo ahorita con el combate al huachicol. Pues sí, cierras todos los ductos, pues ya no te van a robar, es correcto. Pero pues tampoco llega el combustible a donde tiene que llegar, ¿verdad? Entonces, por ahí
dentro de todo lo que hemos escuchado, se dice, es una medida que sin duda alguna es aplaudible. Atacar el huachicoleo es aplaudible, pero sería algo así como para decir que ya no haya robos de bancos, pues decir que vamos a cerrar todos los bancos, ¿verdad? Entonces, insisto, está bien la medida de austeridad, de disminuir el gasto, pero a lo mejor la forma de todas estas familias que se quedaron sin trabajo de un día para otro, a lo mejor no fue la adecuada, ¿no? Fíjense bien, iniciativas de reformas. Durante este tiempo estuvimos viendo iniciativas que entraban, iniciativas que se modificaban, y vimos ahí una serie de circunstancias, ¿no? Vimos la zona económica de la frontera norte, ¿sí? La retención de IVA y ISR en servicios, que fue una propuesta de Prodecon, el IEPS en combustibles, 4 iniciativas diferentes. En algunas de esas iniciativas era eliminar el IEPS en los combustibles a cero, ¿sí? Obviamente eso representaba un boquete increíble en la recaudación. Algunas iniciativas relacionadas con sueldos y salarios, como por ejemplo la deducción de prestaciones exentas, la exención del ISR en los primeros 5 niveles, o sea, como hasta 10,000 y feria que no generaran nada de ISR, la exención de ISR en jubilaciones y otras indemnizaciones de retiros, los estímulos egresados de universidades públicas, los derechos a guarderías, los derechos a pensiones, que muchas de estas pues no pasó nada. El impuesto sobre herencias que también no pasó, ¿sí? El impuesto sobre servicios digitales que ahí está, pero tampoco pasó. Otras propuestas como la reducción de ISR por ser empresa sustentable, las asociaciones religiosas como donatarias, la deducción de colegiaturas, algunas reformas al Código Fiscal de la Federación, ¿sí? La deducción inmediata, que regresara la deducción inmediata. Nada de esto fue lo que se aprobó, pero lo que queremos dejar claro aquí, como desde que entró esta nueva legislatura, se hicieron muchos trabajos de iniciativas, ¿no? Muchas de ellas no se tocaron, algunas de ellas porque representaban nuevos impuestos, y acuérdense que uno de los ejes principales del nuevo gobierno era no aumentar impuestos, ni crear nuevos. Entonces, muchas de estas ahí quedaron en el tintero, ¿no? En materia de Código Fiscal de la Federación, aquí sí hubo cambios muy importantes, cambios como, por ejemplo, que se refuerzan las facultades de gestión de las autoridades, ¿sí? Sin duda alguna vamos a tener una mayor presencia de las autoridades en las empresas. Se amplían las facultades de comprobación, ahorita vamos a ver algo de ellos, se amplían infracciones y sanciones, se amplían los delitos fiscales y se incrementan reglas para los famosos FDIs, ¿no? Fíjense cómo todos estos cambios en el código van tendientes a evitar la evasión y la elusión fiscal. Y considerar como delitos graves algunas conductas de los contribuyentes, ¿no? Por ejemplo, el practicar visitas domiciliarias, ¿sí? Hay una reforma aquí que se reformó, pero como que no se dijo nada, ¿no? En la fracción 10, que es en la práctica de visitas domiciliarias, que tiene un objetivo claro: verificar el número de operaciones que deben ser registradas como ingresos y el valor de los actos o actividades, el monto de cada una de ellas, así como la fecha y hora en que se realizaron durante el periodo de tiempo que dure la verificación. Hay una forma ahí de decir, es como una intervención, voy a decirlo así, como una intervención de caja en las empresas, donde basado en una mecánica temporal de días, la autoridad puede revisar cuánto se está vendiendo y sacar un promedio y poder presumir el monto de los ingresos. Ahorita vamos a ver algo de esto también. No aplica la fracción 6, la procedencia de la resolución, audiencia. Esta fracción 6 de este artículo, del artículo 49, lo que dice es que cuando presuma la autoridad algo, nosotros tenemos 3 días, 72 horas, para desvirtuar esa presunción de la autoridad, ¿sí? Pero en este tipo de circunstancias esto no procede,
pues esos 3 días que tenemos para desvirtuar no fueran procedentes. Pues. Fíjense bien, aquí es lo que les decía ahorita, del procedimiento de la determinación presuntiva, que tiene que ver precisamente con esta ampliación en las prácticas de visitas domiciliarias, ¿no? Fíjense lo que nos dice esta fracción 6. Dice, considerando los ingresos y el valor de actos o actividades comprobados, se sumará el monto diario que representen en el periodo verificado y se dividirá entre el número total de días verificados. El resultado será el promedio diario de ingresos brutos o del valor de actos o actividades que se multiplicará por el número de días que comprenda el periodo o ejercicio sujeto a revisión para la determinación presuntiva. Pues, o sea, más o menos esto ya lo hacía la autoridad, pero lo hacía, voy a decirlo, sin un sustento, un fundamento legal. Aquí lo tenemos ya claro y preciso, ¿no? Donde ahora la determinación presuntiva tiene unas características muy importantes. También es importante recalcar que acuérdense que en junio del 2018 también se hicieron algunas reformas en el código que entraron en vigor desde el 2018. ¿no? Que tiene que ver en materia de las empresas que facturan operaciones simuladas. Hay un cambio en el procedimiento para desvirtuar que un EFO, que un presunto EFO, realmente fuera EFO, ¿no? O sea, el primer párrafo de este artículo queda sin reforma. El procedimiento del EFO y la audiencia también queda sin reforma. Pero en el tercer párrafo se conceden a la empresa ese presunto EFO una prórroga de 5 días adicionales que tiene que ser para desvirtuar, que tiene que ser a petición de parte. Y el cuarto párrafo, que también tiene una reforma, que era muy ambiguo esta circunstancia, por eso no hay muchas desvirtuadas, o sea, EFOs que desvirtúen no había muchos porque realmente el procedimiento era muy ambiguo. Ahora se dan 50 días para resolver. Puede haber un requerimiento adicional de 20 días, ¿sí? Y 10 días más para cumplir la suspensión de plazo. Y ahora hay 30 días posteriores a la resolución para hacer la publicación definitiva del EFO. Ahora, esto queda claro que hay 30 días posteriores, que era parte de lo que no estaba tan claro, ¿no? Otra de las cosas que se movieron es algunas circunstancias de la contabilidad. Fíjense cómo también está vigente esto ya, desde el año 2018, que es obligaciones en cuanto a la contabilidad. Aquellos que se dediquen a fabricar, producir, procesar, transportar, almacenar, distribuir, enajenar hidrocarburos o petrolíferos, tienen la obligación de contar con equipos y programas informáticos para controles volumétricos. Y fíjense cómo aquí no es nada más a los vendedores, pues aquí es hasta los que almacenen, así sean para consumo propio, ¿no? Debe de tener estos programas informáticos para control volumétrico, así como dictámenes emitidos por un laboratorio de prueba o ensayo que determine el tipo de hidrocarburo petrolífero del que se trate y el octanaje en el caso de gasolina, ¿no? Para evitar ahí, esto también es en alusión a lo que es el huachicol, ¿no? O sea, tratar de evitar las compras de combustible robado, ¿no? Porque fíjense bien, cuando hablamos de huachicoleros, entendemos que es como los que ordeñan los ductos, ¿verdad? Pero ahora con toda esta cloaca que se ha destapado, realmente se pudo constatar que no es el huachicolero lo importante, ¿no? Sino es el robo estudiado, el robo programado, a grandes volúmenes de combustible, ¿no? O sea, realmente esto es increíble lo que se ha descubierto. Y estas medidas pues están enfocadas precisamente a tratar de evitar este robo de combustible, ¿no? El control volumétrico pues, son los registros de volumen objeto de sus operaciones, incluyendo sus existencias, mismos que formarán parte de la contabilidad del contribuyente. Fíjense cómo estos controles volumétricos ahora vienen a formar parte de la contabilidad del contribuyente, ¿no? Y esto es muy importante, sobre todo para los que tienen enajenación de combustibles. Hay que verlo y hay que estar al pendiente del cumplimiento de esta obligación, ¿no?
También hay infracciones con respecto a la obligación de llevar contabilidad, ¿sí? Que sean descubiertas en el ejercicio de las facultades de comprobación, ya sea por las facultades previstas en el artículo 22 del Código, que es las auditorías cuando solicitamos devoluciones de impuestos, ¿no? Que vienen sanciones como no hacer los asientos correspondientes a las operaciones efectuadas, hacerlos incompletos, inexactos, con identificación incorrecta de su objeto o fuera de los plazos respectivos, así como registrar gastos inexistentes, ¿no? Que también ya se cataloga como una infracción clara y precisa, ¿no? También otra es no expedir, no entregar, no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por internet de sus actividades o expedirlos sin requisitos. No entregar o no poner a disposición la representación impresa de dichos comprobantes cuando ésta les sea solicitada por sus clientes, así como no expedir los comprobantes fiscales digitales por internet que amparen las operaciones realizadas con el público en general, o bien no ponerlos a disposición de las autoridades fiscales cuando éstas los requieran, ¿no? Entonces, claro y preciso, no expedir CFDIs, pues ya es un delito, ¿no? Y que tiene infracción. También, muy importante, las operaciones realizadas con el público en general. Hemos tenido algunas revisiones últimamente de la autoridad respecto a los RIF, a los regímenes de incorporación fiscal, que tienen que expedir. Hay muchos RIF que venden operaciones al público en general, que muy poquitas personas les piden, o nadie les pide factura, pero ellos están obligados a de todas maneras, expedir el CFDI por las operaciones con el público en general. Hemos recibido algunas auditorías de expedición de comprobantes donde nos piden precisamente los CFDIs de las operaciones con el público en general. Cuando no se tienen, la sanción inmediata es una multa. Y en caso de reincidencia, una segunda revisión, hay clausura del establecimiento por 3 días, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque la verdad es que nos clausuren el negocio 3 días, pues tiene una consecuencia de índole económico muy importante, pero también hay una consecuencia de índole de la confianza de nuestros clientes hacia nosotros, ¿no? Porque hay una desconfianza de no ser honestos, pues. Entonces, puede que nos traiga a un perjuicio de tema de confianza con nuestros clientes, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. En ley de ingresos, así rápidamente, decir que sigue lo de la disminución de multas, lo de las multas de un 50 a un 60% por infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales federales. Estos descuentos no aplican para cuando se declaren pérdidas fiscales en exceso, ¿sí? Pero en general sigue este beneficio en ley de ingresos. Esto que es muy importante es, sigue, y lo voy a decir así, sigue el beneficio del crédito LICER para las personas que realicen actividades empresariales. Sigue ese beneficio, ¿no? Recuerden que en materia de crédito LICER tenemos, voy a decir, tres grandes grupos de crédito LICER. Uno, personas físicas y morales que realizan actividades empresariales. Ellos tienen el beneficio de poder acreditar el crédito LICER, ¿no? ¿Cómo se determina ese beneficio? Es a través de una publicación que hace semanalmente la autoridad, donde nos da un factor y ese factor se aplica al impuesto que viene en el artículo 2 de la ley del IEPS. Y así determinamos el crédito diésel al que tenemos derecho por litro de diésel consumido. Y luego multiplicamos por el número de litros que consumimos en la semana y eso es en sí el crédito diésel al que tenemos derecho, ¿no? Pero fíjense bien, ese es un gran grupo. Todos los contribuyentes que realicen actividades empresariales, que es al que nos estamos refiriendo aquí. ¿Sí? ¿Qué requisitos? Es contar con el comprobante fiscal correspondiente a la adquisición del biodiesel o sus mezclas, en el que se consigne la cantidad de cada uno de los combustibles que se contenga en el caso de mezclas, ¿no? O bien el número de pedimento de importación. Acuérdense que
que a partir de hace algún tiempo ya se puede importar combustible, ¿no? Entonces, si yo compro diésel en México, pues voy a tener una factura. Si yo compro diésel en el extranjero y lo importo, lo que voy a tener es un pedimento de importación, ¿no? Pero en ambos casos necesito tener esto. Pero las reglas, el monto que se puede acreditar será el que resulte de multiplicar, ahorita lo decía, la cuota del IEPS que corresponde conforme al artículo 2, fracción 1, inciso D, numeral 1, su inciso C o numeral 2 de la ley del IEPS, con los ajustes que en su caso correspondan, que es la publicación que hace la autoridad cada semana, ¿sí? Y eso se multiplica por el número de litros adquiridos en esa semana, ¿no? En ningún caso procede la devolución de las cantidades a que se refiere este numeral. Insisto, este es el primer grupo, personas contribuyentes que realicen actividades empresariales. Viene un segundo grupo que son todas las personas que utilicen diésel o biodiesel y sus mezclas, agapes que no son tan agapes, ¿no? Porque es nada más agricultura, ganadería y silvicultura, ¿no? Queda fuera pesca. Podrán acreditar un monto equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar el precio de adquisición en las estaciones de servicio y que conste en el comprobante correspondiente, incluido el IVA, por el factor de 0.355, ¿sí? Aquí es diferente. En el primer grupo que decíamos ahorita, contribuyentes de actividades empresariales, ellos tienen que ir a un cálculo cada semana. Estos no. Estos simplemente agarran el monto de la factura, le quitan el IEPS que viene en el artículo 2A de la ley del IEPS, un IEPS muy especial, se lo quitan a la factura y el monto, incluyendo el IVA, lo multiplican por el 35.5% y ese es el crédito diésel al que tengo derecho, ¿no? Pero la novedad para este 2019 viene aquí, precisamente. Hasta el año 2018, este crédito diésel se podía aplicar sobre el impuesto sobre la renta propia, sobre las retenciones de impuestos sobre la renta, incluyendo pagos provisionales, ¿sí? Este fue un cambio fundamental en este 2019, porque fíjense cómo nos dice hoy. Hoy dice que el acreditamiento podrá efectuarse contra el ISR que tenga el contribuyente a su cargo del mismo ejercicio. Contra el ISR que tenga el contribuyente a su cargo del mismo ejercicio. En caso de no acreditarlo, el contribuyente perderá el derecho a realizarlo con posterioridad. Entonces, ¿qué pasó con las retenciones de ISR? ¿Qué pasa contra las retenciones de ISR? Queda claro y muy bien definido por la autoridad que contra las retenciones de ISR ya no es posible acreditar el crédito diésel. Y si ustedes hacen un recuento de lo que más se acreditaba del crédito diésel es precisamente contra las retenciones de ISR, ¿no? ¿Qué va a pasar a partir del 2019? A partir del 2019 queda clarísimo que las retenciones de ISR los contribuyentes las van a tener que pagar con dinero, ya no contra ISR. Por eso les decía, si me cambias procedimientos, no me creas impuestos nuevos, ni me incrementas los existentes, pero me cambias procedimientos, pues obviamente eso significa un incremento en la recaudación, ¿no? Aquí nos están cambiando un procedimiento al ya no permitir el acreditamiento del crédito diésel contra retenciones de ISR. Y nos queda otra duda ahí que es muy importante, porque en el pasado decía que contra el ISR del ejercicio y contra pagos provisionales también. Y ahora también nos quitaron lo de los pagos provisionales. Entonces, aquí nos queda la duda, una duda de manera importante de decir, si ya no puedo acreditar el crédito diésel en los pagos provisionales, pues entonces en estos contribuyentes que regularmente sus pagos provisionales son ingresos menos deducciones, obviamente el último pago provisional del año, voy a decir el de diciembre o el del segundo semestre,
incluye todos los ingresos desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre, incluye todas las deducciones desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre, y obviamente eso ¿qué haría? Que en la declaración anual no haya impuesto a cargo, ¿sí? Y si ya no puedo acreditarlo contra pagos provisionales, pues entonces pues se vuelve un beneficio que nunca vamos a poder aprovechar, porque ya no va a ser contra retenciones y ya no va a ser contra pagos provisionales. Entonces tenemos que cuidar esto. Sin embargo, fíjense bien, este es el texto que nos dice: el acreditamiento podrá efectuarse contra el ISR que tenga el contribuyente a su cargo del mismo ejercicio. Híjole, yo diría, ¿y el ISR que está en los pagos provisionales no es el ISR a cargo del contribuyente? ¿Sí? Sí es cierto que nos quitaron la palabra y el término pagos provisionales, pero sigue siendo un ISR a cargo del contribuyente en el mismo ejercicio, solamente que es un pago provisional. Por supuesto que el ISR definitivo lo vamos a tener en la declaración anual, ¿verdad? Pero por la mecánica, ¿sí? Pues habría que ver qué define la autoridad respecto a esto, ¿no? Tenemos de aquí, para los que hacen pagos provisionales mensuales, tenemos de aquí al 17 de febrero para poder encontrar un posicionamiento al respecto. Y los que hacen pagos provisionales semestrales de ISR, pues tenemos de aquí al 17 de julio, ¿no? Pero sí, esta parte es muy importante. Esta parte es muy importante. Una cosa que me lo voy a decir muy rapidito, que también sigue en ley de ingresos, es la posibilidad de solicitar la devolución de este crédito, dice en el que estamos hablando, para ciertos contribuyentes, pero que son cantidades muy pequeñas, ¿no? Si es una persona moral, debe cumplir un requisito de que los ingresos no hayan excedido de 20 veces el valor de la UMA anual para poder tener derecho a solicitar la devolución de este crédito. Dice, realmente son cantidades muy pequeñas y es algo que ya venía en ley de ingresos del 2018 y 17, ya ha venido desde hace muchos años, ¿no? Esta posibilidad de solicitar la devolución de este crédito, dice, para ciertos contribuyentes que son los que están totalmente exentos del impuesto sobre la renta, ¿no? Son 747.69 pesos mensuales, con una posibilidad de que no exceda de 7.884 pesos mensuales, ¿no? O 14.947, ¿no? Esos son los límites, más o menos, y son devoluciones que se tienen que solicitar de manera trimestral, en abril, junio, octubre y enero del siguiente año, ¿no? Y para poder tener derecho a esa devolución, pues se debe llevar un registro del control del consumo del diésel en el que se distingan los fines para los que se utilizó, y la verdad es que sale más caro el control que lo que puedo solicitar en devolución, ¿no? Pero eso es algo que ahí está. Y hay un tercer gran grupo. Ya hablamos del primer grupo, que son los contribuyentes que realizan actividades empresariales, el grupo de los agrícolas, ganaderos y silvícolas, y viene un tercer grupo que es el crédito diésel de transportistas, donde la forma de determinar el monto que se puede acreditar es exactamente igual que el del primer grupo, ¿sí? Donde se tiene que hacer un ajuste en base a una publicación que hace semanalmente la autoridad, y se multiplica el resultado por el número de litros consumidos en esa semana, ¿no? También el acreditamiento solamente podrá efectuarse contra el ISR que tenga el contribuyente a su cargo en el mismo ejercicio, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esto, insisto. El ISR a cargo que tenga el contribuyente en el mismo ejercicio, pues puede ser que también sea el ISR de los pagos provisionales, ¿no? Entonces, habría que definirlo esto. Esto ya lo estamos viendo para poder definir que sea posible que se acredite contra pagos provisionales, ¿no? Los beneficiarios del estímulo deben de llevar controles y registros. Acuérdense que estamos hablando de los transportistas. Y luego la propia ley me define qué se entiende por transporte privado de personas o de carga. Aquel que realizan los contribuyentes con vehículos de su propiedad o con vehículos que tengan en arrendamiento, incluyendo el arrendamiento financiero,
para transportar bienes propios o su personal, o bienes o personal relacionados con sus actividades económicas sin que por ello se genere un cobro. Aquí, este cambio del crédito dice, sobre todo en retenciones de ISR, pues elimina básicamente aquella posibilidad que habíamos platicado para los amigos de Hermosillo con los gobiernos municipales o estatales, ¿no? Recuerda que básicamente se elimina esa posibilidad, ¿no? También continúa el estímulo también para los transportistas que puedan acreditar un porcentaje de lo que se pagan de cuotas de viaje, ¿sí? Hasta un 50% de lo que se paga, ¿no? También deja claro que ese beneficio se considera un ingreso acumulable para ISR y que se puede acreditar también contra el ISR propio del ejercicio, ¿no? Esto continúa también. La disminución de la PTU en pagos provisionales también continúa, que también no vamos a hacer más énfasis en esto porque simplemente es algo que ya venía también. Hay un estímulo también para quien emplee a personas con capacidades diferentes, ¿sí? Debe de ser una persona, esa que tenga una discapacidad motriz, auditiva o de lenguaje, en un 80% o más, y el estímulo consiste en deducir un 25% adicional del salario que se le pague a esa persona, ¿no? La verdad es que ese 80% pues está muy alto, ¿no? O sea, debería de ser menos para que verdaderamente haya un beneficio, ¿no? También hay requisitos, pues ese trabajador con capacidad diferente tiene que estar asegurado y se tiene que cumplir con una constancia de un certificado de discapacidad expedido por el IMSS, ¿no? También continúa el no expedir constancias de retención, es obvio. No expido ya las constancias de retención porque la retención pues ya viene impresa en el CFDI, básicamente eso sigue. Este es un punto importante. Durante el ejercicio fiscal del 2019, la retención por intereses sube al 1.04%, cuando en el 2018 era 0.46. O sea, realmente, si se dan cuenta, pues sube casi al doble, más del doble, pues, el monto de la retención, ¿no? Es una retención más importante, ¿no? ¿Qué más? Vienen algunas circunstancias de sanción a entidades financieras por incumplimiento de los plazos para atención de requerimientos que tenga que ver con desbloqueos de cuentas. La sanción puede ser de 1 hasta 15,000 veces el valor diario de la UMA, ¿sí? Viene también el beneficio que tienen los RIF. Los RIF, para no pagar el IVA y el IEPS de manera tradicional, ¿no? Esto ya existía también, donde se pagarían el IVA o a través de un porcentaje, ¿no?, de lo que se dediquen, del sector económico al que se dediquen. Esto ya venía también, ya venía. ¿Qué más les digo? ¿Qué más? Este tema es muy importante también, ¿sí? Queda claro que a través de Ley de Ingresos de la Federación eliminan la posibilidad de la compensación universal. La compensación donde diga un saldo a favor que tenga de un impuesto, lo puedo compensar contra cualquier otro impuesto, incluyendo retenciones, ¿no? En términos normales se elimina toda esa posibilidad, pero entonces nos quedamos pensando mucho, oye, ¿y qué pasa con lo que ya tenía de saldos a favor al 31 de diciembre del 2018 y que esa eliminación de la compensación universal inicia a partir del 1 de enero del 2019? Entonces, lo que ya tengo como un derecho ganado, pues me lo eliminas y le das efectos retroactivos. Fíjense cómo tiene mucho que ver esto con que es una norma de procedimiento. Una norma de procedimiento que no tiene nada que ver con la base, la tasa, el impuesto en sí, pues, sino es un procedimiento que hay que hacer. Técnicamente, como es una norma de procedimiento,
Entonces, todas las compensaciones universales que se hagan a partir, o que se pretendieran hacer a partir del 1 de enero del 2019, ya no se pudiera, a pesar de que vinieran de ejercicios anteriores cuando sí se podía. ¿Sí? Entonces, obviamente esto fue una inconformidad muy importante de los contribuyentes hacia la autoridad, y eso originó que saliera y se publicara esta regla 2319, ¿no? ¿Qué nos dice esta regla? Fíjense bien, dice, para los efectos del artículo 25, fracción 6 de la Ley de Ingresos de 2019, donde se elimina precisamente la compensación universal, en relación con los artículos 23, primer párrafo del Código, y 6, primer y segundo párrafo de la Ley del IVA, los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración que tengan cantidades a su favor generadas al 31 de diciembre de 2018 y sean declaradas de conformidad con las disposiciones fiscales, que no se hubieran compensado o solicitado su devolución, podrán optar por compensar dichas cantidades contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio, siempre que deriven de impuestos federales distintos de los que causen con motivo de la importación, los administre la misma autoridad y no tengan destino específico, incluyendo sus accesorios. Esta regla lo que nos dice es que los saldos a favor que tengamos al 2018 los vamos a poder compensar, los vamos a poder seguir compensando siempre y cuando sean por impuestos propios, ¿sí? Que sean por impuestos propios. Fíjense cómo nos dejan fuera las retenciones, ¿sí? Nos dejan fuera las retenciones. Si aquí dijera, contra las que se estén obligados a pagar por adeudo propio o retenidos, pues entonces fuera otra cosa, pero es impuestos propios y contra retenciones ya no se puede. A pesar de que digamos que en el 2018 teníamos ese derecho pues ya ganado, ¿verdad? Al efecto, bastará que efectúen la compensación de dichas cantidades actualizadas conforme a lo previsto en el artículo 17A del Código, desde el mes en que se realizó el pago del indebido, se presentó la declaración con saldo a favor, hasta aquel en que se compense. Y luego nos señala claramente que debemos de presentar el aviso de compensación a que se refiere el artículo 23, primer párrafo del Código. Entonces, derivado de esto, aquí, en lugar de lo que establece el artículo 23 del Código, se limita la compensación conforme a lo siguiente. Primero, es por adeudos propios y de un mismo impuesto. Tratándose de IVA, solo se podrá acreditar y no compensar contra el mismo impuesto de meses posteriores, y si resulta saldo a favor, se deberá pedir en devolución. Al final de cuentas, ¿qué es lo que definimos aquí? Muchos clientes, muchos amigos, me han hablado para decirme, a ver, Pepe, yo tengo impuestos retenidos a diciembre y tengo un saldo a favor a diciembre. ¿Lo puedo compensar? Si se va a presentar ahora en enero del 2019, la respuesta es no, no se puede compensar, ¿sí? Y hay muchos criterios de decir, oye, pero ¿por qué si ya era un derecho ganado, si esto? Insisto, es una norma de procedimiento. En algunos casos, algunos clientes o algunos contribuyentes se han arriesgado a compensarlos, esperando a ver qué gestos hace la autoridad. Legalmente no se puede, pero hay que esperar a ver qué gestos hace la autoridad. Pues eso es lo que han estado definiendo, ¿sí? Lo compenso y espero a ver qué me dice la autoridad, ¿sí? Porque si ustedes hablan, que es algo que yo no le doy ningún valor, pero si ustedes hablan al 01800 no sé qué del SAT y preguntan, les dicen que sí se puede, ¿sí? Pero yo creo que la persona que me dijo que sí, o que dice que sí, a lo mejor no está entendiendo el fondo de las cosas, pues. Y lamentablemente, muchas veces, la respuesta que nos da la autoridad en un chat o en una llamada por teléfono, pues es como que te contesto y ya me desafano de ti, ¿no? Pero realmente habría que ver la capacidad y la calidad de respuesta que nos están dando, ¿no? Entonces eso es algo muy importante. Rápidamente, el decreto de región fronteriza. El decreto de región fronteriza también es algo
que se lanzó, voy a decir, fue una promesa y se lanzó. Pero dentro de ese lanzamiento fue un lanzamiento muy desasiado, que hoy estamos pagando las consecuencias porque hay muchas cosas que no quedan claras. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es que el impuesto sobre la renta sea al 20% en personas morales y sea 2/3 partes de la tasa que le corresponde en personas físicas, ¿no? Ese es un beneficio en impuestos sobre la renta. Y en materia del IVA, es un beneficio de bajar del 16 al 8% la tasa del IVA. Pero ojo, estoy utilizando términos coloquiales. Al final de cuentas, ni baja la tasa del 30% ISR al 20%, no baja la tasa, ni baja la tasa del IVA del 16 al 8%, sino se les da un crédito que lleva como consecuencia que suceda eso, que el ISR baje del 30 al 20 y del 16 al 8, pero es a través de un crédito, no a través de reducción de tasas, ¿sí? También hay que cumplir requisitos. Nada más quiero dejar claro algunas cosas que nos han estado cuestionando mucho al respecto. Claro, primero, para acceder al beneficio del IVA hay que presentar un aviso, pero es un aviso que no está sujeto a una autorización por parte del SAT o de parte de la autoridad. Hay que presentar un aviso nada más. Para poder hacer o acceder al beneficio del impuesto sobre la renta, hay que presentar un aviso que sí está sujeto a autorización por parte del SAT. O sea, el impuesto sobre la renta yo presento una solicitud de autorización para acogerme al beneficio, porque tengo que cumplir ciertos requisitos muy importantes ahí para poder hacerme acreedor al beneficio del impuesto sobre la renta. Insisto, para el IVA hay que presentar un aviso solamente, que no está sujeto a autorización. Sin embargo, otra de las cosas importantes es, imagínense, yo voy a la frontera, sobre todo decíamos el caso de Hermosillo, por ejemplo. Si yo estoy en Hermosillo, o si estoy en Santana, o si estoy en Pitiquito, que es una localidad ahí cerca de Caborca, ¿sí? Esas localidades no son zona fronteriza, pero hay muy pocos kilómetros de distancia a Caborca, que Caborca sí es zona fronteriza. Entonces, imagínense que yo soy un contribuyente que no realizo actividades empresariales, soy un asalariado, por ejemplo, y voy a comprar un carro que vale 200,000 pesos más IVA. Si yo lo compro en Hermosillo, pues voy a pagar 200,000 pesos más el 16% de IVA. Pero si yo lo compro en Caborca, voy a pagar 200,000 pesos más un 8% de IVA. Oye, es que eso no es válido, me dicen por ahí. ¿Por qué? Porque el carro se va a ir a la región que no es fronteriza, sí, pero fíjense bien, en materia del IVA hay un requisito fundamental que dice que la entrega material del bien se da en la región o zona fronteriza, ¿sí? Y aunque yo esté comprando el carro, mi domicilio es Hermosillo, pero lo estoy comprando en Caborca, y la entrega material del bien se da en Caborca, pues le corresponde la tasa del 8%. Así de fácil y así de sencillo, ¿verdad? Comentábamos también de unas circunstancias que se pueden dar. Si yo soy un contribuyente que mi establecimiento donde realizo las actividades está en zona fronteriza y un cliente me habla de Hermosillo, voy a decirlo así, o sea, tengo un negocio en Caborca y un cliente me habla de Hermosillo y me dice, oye, ¿me vendes estas llantas? ¿Sí? Me las embarcas y me las mandas por paquetería a Hermosillo. La pregunta es, ¿dónde se hizo la entrega material del bien? ¿En Caborca o en Hermosillo? Obviamente, estas dudas las expresamos en la pasada junta de la Comisión Fiscal Nacional de Coparmex a unas personas del SAT, que iba a ir la jefa del SAT y al final no fue. Pero fueron la Administración General y la Central de Asistencia al Contribuyente. Las expresamos porque se pueden malinterpretar muchas cosas.
Faltan reglas al respecto, pero yo considero que hoy por hoy lo que debemos de hacer es lo siguiente. Fíjense bien, si mi establecimiento es únicamente, tengo un establecimiento en una región fronteriza norte, todo lo que ahí venda es tasa 8%. Aunque embarque el producto y lo mande por paquetería a Guadalajara, no sé, donde quieran, ¿sí? Pero en el establecimiento yo al momento en que entrego la paquetería ya hice la entrega material del bien, pues, ¿sí? Ya hice la entrega material del bien. Es diferente si yo llegara a tener un establecimiento en Caborca y un establecimiento en Hermosillo, por ejemplo. Porque ahí sí, ¿dónde vendí, pues? ¿En Hermosillo o en Caborca? Si vendí en Hermosillo estás a 16, si vendí en Caborca estás a 8. Pues así es sencillo. Y así es como creo yo que debemos de actuar por mientras salen reglas al respecto, ¿no? Ahí tenemos algunas reglas que sucedieron del decreto de región fronteriza. No es el caso verlas en lo individual, ya lo vimos, ya fue un tema, un cafecito hace dos semanas, pero ahí está, ¿no? Otra cosa que es importante, y con esto terminamos, es la ley de fomento a la confianza ciudadana. ¿Qué nos ha dicho Andrés Manuel, el presidente de la República? Que ya no va a haber inspectores del SAT, que ya no va a haber inspectores del Profeco, porque ahora confiaremos en la gente, ¿no? O sea, eso es lo que se ha dicho, ¿sí? Para eso se creó una ley de fomento a la confianza ciudadana, ¿sí? Viene aquí en el material, se los vamos a dejar, no es objeto ahondar mucho, simplemente es estar conscientes de que tenemos una ley de fomento a la confianza ciudadana, donde esta ley tiene como objeto establecer las bases para la instrumentación, fíjense bien, establecer las bases para la instrumentación de acciones y programas a efectos de otorgar beneficios y facilidades administrativas relacionadas con la actividad económica que desempeñan las personas físicas y morales, ¿sí? ¿Quién se va a encargar de esta ley? La Secretaría de Economía es la que se va a encargar de esta ley, ¿sí? Va a fomentar la cultura de la legalidad y del comercio formal. Tiene como objeto brindar facilidades administrativas a las personas físicas y morales que realizan actividades económicas, ¿sí? A través, fíjense cómo aquí también es promover y realizar con las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de Ciudad de México convenios para lograr esto, dar facilidades. Va a haber un padrón donde ahí, en ese padrón nos vamos a inscribir y mientras estemos ahí vamos a tener derecho a esas facilidades. ¿Cuáles son las facilidades? No sabemos todavía, ¿sí? Todavía no se publican, pero ahí viene esta intención, voy a decirlo así, de esta ley que tenga como fin otorgar facilidades a los contribuyentes que se porten bien, pues vamos a decirlo así, ¿no? Que nos portemos bien, ¿sí? Va a haber un órgano de control que va a emitir el reglamento interno, va a acordar los beneficios y facilidades, va a formular e instrumentar acciones para promover esto, va a haber un calendario anual de sesiones, va a definir los criterios para el registro de los contribuyentes en ese padrón, va a publicar un informe anual sobre los avances y el cumplimiento de las acciones, va a determinar la forma y periodicidad con que la Secretaría, en coordinación con el sector privado, fíjense bien, llevará a cabo los procesos de selección del 1% de los contribuyentes que se encuentren inscritos a efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias y fiscales. Ya nos está diciendo, de todo el 100% del padrón que esté en este padrón de beneficios, el 1% va a ser sujeto a revisión, ¿sí? El 1%, ya nos dicen, ¿no? También viene que si hay contribuyentes sancionados, pues van a perder su inscripción en el padrón y no podrán ser sujetos de los beneficios y facilidades administrativas que otorguen, pero por un periodo de 1 año después de haber sido sancionados. Y cabe la posibilidad de que, a pesar de que fui sancionado, pueda volver a reincorporarme a ese padrón, ¿no? Obviamente, una vez que vuelva a cumplir con todo, ¿no? Entonces, más o menos,
es una, solamente como para dar a conocer. Es muy complicado en una hora que ya me pasé, por cierto, poder dar fondo a esto, pues, pero es cultura general, vamos a verlo. Ahí está, para el que quiera ahondar al respecto, pues puede ver la ley, ¿sí? Y ahí viene más claro, ¿no? Entonces, con eso terminamos. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario al respecto. Aquí tengo algunas cosas en el chat. Permítanme un segundo, déjenme nomás verlo. Dice, la redacción del último párrafo del numeral 2 de la fracción 2 del crédito dice, literalmente dice, el acreditamiento que se refiere a la fracción anterior podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que se importa o adquieran el diésel o biodiesel y su mezcla. Lo mismo que el tercer párrafo de la fracción 4. ¿Es correcto, Juan Carlos? Lo cual implicaría la no aplicación del crédito diésel contra pagos provisionales del ISR. Es correctísimo, estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos. Simplemente a lo que me refiero es, por la redacción exactamente, que dice, el acreditamiento que se refiere a la fracción anterior podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente. Y ahí es donde yo hacía la pregunta sobre todos los agapes, Juan Carlos. Es, el ISR que determino en el pago provisional del primer semestre, voy a decir, o el ISR que determino en el pago provisional del segundo semestre, por la mecánica es ISR causado en el ejercicio. Entiendo que una cosa es el ISR que determino en la declaración anual, ¿sí? Pero por la mecánica pudiera decir que es ISR causado en el ejercicio, pues, por la mecánica que lleva, ¿sí? Y además, obviamente, así queremos que sea, ¿sí? Porque beneficiaría a los contribuyentes. En ese sentido es como llevamos la consulta ante la autoridad, pues, por la mecánica decir que es ISR causado en el ejercicio, pero en pagos provisionales, pues. Ahora, la otra circunstancia que pudiéramos hacer aquí, recuerden que estos contribuyentes tienen la posibilidad de efectuar pagos provisionales con coeficiente de utilidad. Si hago el pago provisional con coeficiente de utilidad, pues cabe la posibilidad que en la declaración anual me dé un impuesto a cargo, pues, y que ese sí pudiera llevar sin ningún problema ser sujeto de acreditamiento contra el crédito diésel. Pues. Entonces, es importante esa parte, y de acuerdo contigo, Juan Carlos, ¿no? También, aquí en Hermosillo, también nos dieron esa respuesta en cuanto a que sí era procedente la compensación del IVA 2018 contra retenciones de 2018 en reunión de síndicos, pero de forma verbal. El planteamiento está pendiente de resolución por área central, ¿correcto, Juan Carlos? Nada más de que tenemos de aquí al día 17, ¿no? Para poder tomar esa decisión. Insisto, algunos contribuyentes, que de hecho ya pasó el día 17, ¿no? O sea, ya se nos fue. Algunos contribuyentes tomaron esa decisión, como lo comenté hace rato. Compensaron las retenciones de ISR, aún cuando técnicamente no se pudiera, ¿no? Y están esperando precisamente por este tipo de respuestas verbales que nos ha dado la autoridad, están esperando ver la reacción de la autoridad, ¿sí? Pero insisto, en un análisis estricto de la ley, ya no se pudiera, pues, por ser norma de procedimiento. Pues. Muy bien, jóvenes, ¿algo más? ¿Alguien que quiera comentar algo lo puede hacer a través de aquí del chat? O si quieren abrirse un micrófono para hacer alguna pregunta. Ya estamos muy sobre el tiempo, pero adelante. Buenos días. Oye, amigo, respecto al tema del estímulo en la región fronteriza norte. Sí. Mira, pues el tema ha sido ahí recurrente con el tema respecto al criterio de autoridad para las exclusiones para ser beneficiarios de ese decreto, con el tema de los 69B. Sí. Nos comentaban por ahí nos han surgido pues clientes que de repente pues haces el análisis de si no están en alguno de los supuestos de exclusión y pues brinca de repente un EFO 2000
14, con montos chiquitos, por ejemplo. Y bueno, el punto está en que, pues ya ves que el decreto simplemente te dice pues que no tengas operaciones con EFOS, ¿no? Así es. Entonces, de hecho ahorita voy a estar ahí, pretendo ir a auditoría fiscal a rebotar ahí con la administradora, pues a ver si tienen algún criterio ellos en ese sentido. Estamos hablando de una empresa con EFO, pero con operaciones muy pequeñas y pues en años 2014 en este caso, ¿no? Pero seguramente se van a dar casos de ese tipo, pues no, los que ya sabemos que tienen EFOs que de repente pues te enteras hasta que haces un análisis hacia atrás, o que la misma autoridad te jale en una vigilancia profunda y te entera, ¿no? Que te es un EFO en 2013, 14 como lo suelen hacer. ¿Has sabido tú si en ese caso hay alguna situación de consideración por parte de la autoridad? Fíjate, Juan Carlos, que ese fue un tema que platicamos con las administradoras centrales y generales de asistencia al contribuyente en esa reunión de Coparmex que comenté hace rato. Específicamente esa fue la pregunta, ¿sí? Oye, resulta que yo le compré en el 2015, 2016 o 2014, o cualquier año, a una empresa, le compré 1,000 pesos de algo, ¿sí? Que fue real, pero por alguna circunstancia, esa empresa a la que yo le compré, la autoridad la calificó como un EFO. Y en automático yo me convierto en EDO. Y en automático ya no cumplí lo del beneficio de la región fronteriza. Entonces, ese fue el planteamiento. Fíjate la respuesta que nos dio la autoridad, porque ya en ese momento ya los teníamos atiborrados y la verdad es que las respuestas que nos dieron eran muy hasta, perdón, pero lo voy a decir así, hasta tontas, ¿sí? Sí. Por ejemplo, nos dijeron, es que si tú vendes en la región fronteriza, pero exportas el producto, ya no entras en el beneficio porque ya no se dio la entrega material en la región fronteriza. Oye, pues entonces, ¿cómo está? Pues, o sea, ¿sí? Hasta ese tipo fue. Realmente les entregamos un escrito donde vienen todas estas cuestionamientos que hemos mencionado, entre ellos ese, Juan Carlos, ¿sí? Y bajo un estudio, un análisis que van a hacer, van a publicar reglas al respecto de claridad, ¿sí? Yo considero que no debería de afectarlo, Juan Carlos, ¿sí? Porque también, si me corregí, pues ya no estoy en el supuesto, pues. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Pero lo van a hacer a través de reglas. Hoy por hoy, la autoridad dijo lo que dice el decreto y sobre eso nos vamos a ir. Pero tiene mucha lógica todo esto que nos están planteando. Entonces van a hacer ese análisis. Y de esa pregunta en específico, yo te puedo decir, si vas ahorita a la administración, puedes tener un qué piensa la persona, pero no hay un posicionamiento de la autoridad al respecto, ¿sí? Un posicionamiento claro y preciso que sea como un criterio interno, norma, que sea aplicable para todos, ¿no? Muy bien. Gracias, Pepe. No de qué. Bueno, pues les insisto, próximo cafecito va a ser el martes, no el lunes, ¿sí? Va a ser el martes 5 de febrero, ¿sí? En punto de las 8 de la mañana, hora aquí de Los Mochis. Que tengan buena semana y nos vemos pronto. Saludos a todos.